Buenos días, ¿me escucha? Sí, claro. Ya, sobre informática usted me dijo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se viene a la mente cuando escuchamos la palabra informática? Pues todo lo que tenga que ver solo prácticamente con computadoras, sistemas operativos, programas, aplicaciones, códigos. También yo lo relaciono como con la palabra sistemas, que viene siendo así casi lo mismo, hago práctica de los usos, aprendo un poco más sobre ellos. Netamente solo computadoras y sistemas operativos, muy alejado de, como quien dice, englobalizando dispositivos tecnológicos. Solo con informática yo solo sistemas operativos, computadoras, programas, así. Ya, escuchamos entonces informática y ahí aparece donde le viene a la cabeza sistemas. Y con sistemas se vienen programas. Y con los programas, la idea de que estos programas los usamos en algún lugar, de pronto en algunos computadores, ¿no? Veamos ahora una de las compañeras, por acá, Melanie Gómez. A ver, buenos días. ¿Escuchamos de informática o qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra? Informática vendría siendo el estudio de las computadoras, pero referentes ¿cómo se llama? Al ordenamiento de la información. No es el ordenamiento, es la clasificación de la información. Ya, perfecto, Melanie, gracias. Miren que aquí Melanie nos dice un término nuevo que lo vamos a aumentar a los que nos dijeron los compañeros, ¿no? Los compañeros nos hablaron de dispositivos, de equipos tecnológicos, nos hablaron de sistemas. Melanie habla de información. Bueno, en sí, la informática tiene que ver con información. La palabra informática se produce o se da por la unión o la contracción de dos vocablos, de dos palabras. Info, información. Y mática, automática. Es la información automática. Es el procesamiento de datos con el fin de obtener una información de manera automática y que esta información sea útil para los usuarios. ¿Y en dónde procesamos esa información? En equipos electrónicos llamados computadores. Eso es la informática. ¿Sí? Es la contracción de dos vocablos llamados información automática. Y de ahí unimos y sale informática, que trata sobre el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que permiten el procesamiento automático de la información con el fin de obtener información útil para el usuario. ¿Cómo se procesan estos datos? En dispositivos electrónicos llamados computadores. Un ejemplo, anteriormente los contadores usaban unos libros gigantescos y ahí se ponían a llevar todas las anotaciones durante todo el año, ventas, ingresos, egresos, préstamos, etc. Un mes antes de que finalice el año o un poco más, entonces la empresa ponía un letrero que decía no estamos atendiendo por proceso contable. Y los contadores, calculadores en mano, ponían a estar calculando toda esa serie de números. Si se equivocaban en uno, de nuevo hacer el cálculo. Eso le llevaba bastante tiempo, un mes o más, cuadrar la información. Con el advenimiento de la tecnología, de la informática, esto se hace de manera automática, a través de computadores, con software, con programas, con sistemas, ¿verdad? Entonces simplemente se meten los datos y el sistema calcula de manera automática. ¿Qué se gana con esto? Menos tiempo, más fiabilidad en el cálculo. Claro, la máquina no lo hace solo. Hubo un usuario que tuvo que definir por medio de código, de programas, de parámetros, qué es lo que tiene que hacer el equipo, ¿no? Vamos a ver entonces nuestra diapositiva. A ver, tengo alguien en el chat. Ya, perfecto. Está bien, ¿quién escribió? Está ahí. Vamos a ver entonces. Acá, nuestras diapositivas y me va a ir ayudando. Vamos a ir viendo por acá
Ya no Alexia, sino Ley. Ley de guía. A ver, Ley. Vamos como concepto. Definiciones de qué es la informática. Ya. Informática es el término resultante de la contracción de los vocablos información y automática. Se define como el conjunto de conocimientos científicos y Técnicos. técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de computadores para producir información. No leo qué dice ahí. Útil para producir información útil y significativa para el usuario. Perfecto. Esa es la informática que lo hemos tratado ya acá, ¿no? Ya lo hemos explicado un poco. Vamos entonces con el siguiente. A conversar ahora de lo que nos decía otros los compañeros. Y nos hablaba de sistema, ¿verdad? Y todos los anteriores compañeros nos hablaron de sistemas, de programas y de sistemas. Cuando oímos hablar de programas y de sistemas, estamos, ojo, no de sistemas informáticos. Olvidémonos en este instante de la computación y la tecnología. Gabriel, Vera. Ahora sí, Gabriel. Tú sí te funciona el micrófono. Escuchamos la palabra sistema y no hablamos de tecnología, sino de sistemas como sistema. ¿Qué se viene a la mente? Buenos días. Como dice, viene a ser parte de un conjunto de elementos. En este caso podría ser un conjunto de información. Ya. Sistema es un conjunto de elementos, ¿no? Dayanara, García. Es un conjunto de partes que se integran para formar un sistema, o sea, varios elementos. Ese es un sistema, ¿sí? El sistema es un conjunto de elementos que se integran entre sí para producir algo. Ejemplo, el sistema solar. Ejemplo, el sistema nervioso. ¿Sí? Son conjuntos de elementos que se integran para producir algo. Veamos, Natalie, ya igual. Veamos nuestra definición ahora sí de qué es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos o partes que se integran o relacionan para producir un resultado. Ejemplos: una planta, el sistema solar, el cuerpo humano. Perfecto. Ahora veamos con Evelyn Magallanes. Evelyn, buenos días. Buen día, profe, dígame. Vamos a aumentar otro término a este sistema. Oh, escucha, Evelyn. Sistema definimos como un conjunto de elementos que se integran para producir algo, ¿no? Ejemplo, el sistema solar. Ahí está el conjunto de elementos que se integran y producen algo. Vamos a aumentar la palabra ahora. Sistema informático. Cuando escuchamos ahora sistema informático, ¿qué se nos puede venir a la mente? Un sistema de informático. Eso dijo, es que se escucha entrecortado. Sí. Cuando ahora ya. le aumentamos una palabrita que es informático. Cuando escuchamos sistema El informático. conjunto de información automática que se complementa entre sí. Un conjunto de información que se va a complementar, ¿no? Veamos, Mixing en dieta. Otro aporte Mixing. Que son varias aplicaciones. Varias aplicaciones que se pueden entre ellas integrar, ¿no? Sí. Bueno, veamos entonces acá. Ojo, el sistema normal es un conjunto de elementos que se integran para producir algo. El sistema informático, Zaida, si alcanzas a leer, Zaida. Definimos el sistema informático entonces como qué cosa, Zaida. Es el conjunto que resulta de la integración de 4 elementos: el hardware, el software, datos y personas. Estos componentes se relacionan haciendo posible el procesamiento automático de los datos a través de computadores para reproducir información útil. Listo, entonces el sistema informático es la integración de 4 elementos. ¿Qué es un sistema informático? Es aquel que se obtiene de integrar 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? El hardware, el software, los datos, y antes poníamos personas, ahora las personas le llamamos usuarios. Hardware, software, datos y usuarios. La unión de los 4 produce un sistema
informático. Y los cuatro se unen para producir algo. Tenemos que el sistema informático es una integración de 4 elementos, ¿no? Entonces yo me pongo como ejemplo. Estoy yo. Está mi computador. Mi computador puede tener programas, pero está dañado. No hace nada en este momento. Pero ahí está. Tengo ese computador, estoy yo. ¿Y ese es un sistema informático? No, porque se supone que un sistema es un conjunto de elementos y uno de los elementos que conforman el sistema no está funcionando, entonces... Exacto. Y si uno de los elementos, como dice Natalie, no está presente, ya no es un sistema informático. ¿Sí? Si yo tengo mi computadora ahí, pero nadie le está haciendo nada, y yo estoy por otro lado, es un computador, es un dispositivo electrónico. Se convierte en un sistema informático cuando ese hardware tiene un software funcionando, está trabajando y procesando datos, y es el usuario el que le está haciendo que procese la información. La unión de los 4 elementos que se integran para producir algo, eso es un sistema informático. Un conjunto de 4 elementos, o es lo que obtenemos de unir 4 elementos: el hardware, el software, los datos y los usuarios. Sistema informático. Se demora, está demorando ese ingreso. Yo le doy clic, pero se demora bastante. Listo. Continuemos entonces. En este tipo de sistema informático, Eric Pérez, hemos hablado de hardware. Escuchamos la palabra hardware. Y cuando escuchamos la palabra hardware, Eric, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Me escucha? Buenos días. Ya, para mí, esa palabra, conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora. El hardware es la parte física o tangible, la que podemos tocar, ¿verdad? De Correcto. cualquier tipo de dispositivo electrónico. En el caso nuestro, estamos hablando de un computador, ¿no? La parte física que podemos tocar. Boris. ¿Y el software? Buenos días, profesor. El software son las aplicaciones que conforman al computador, al sistema. Son las partes intangibles, las que no podemos tocar, pero están ahí, ¿verdad? Son las aplicaciones, los programas, las codificaciones. No las podemos tocar, están ahí, pero funcionan. Excelente, el software. Y los datos, Natalie, no, ya Natalie me ayudó, Dayanara, Noeli, Eduardo García. Y cuando hablamos de datos, datos vendría a ser el conjunto de información que almacenamos en un computador. El conjunto de información que almacenamos en un computador. Ya, por ahí vamos. Y ya vamos a diferenciar algo en datos para tenerlo clarito, pero está bien, Eduardo, ¿no? Y los usuarios, Luis Mesa. ¿No está acá Luis? Presente, aquí estoy. Luis, a ver Luis. ¿Y usuarios? El usuario es el individuo que va a utilizar la información o que está trabajando con el computador. Usuario es toda persona, ¿verdad? Que necesariamente va a generar algún tipo de actividad. En las computadoras o en el sistema informático, aquel que va a operar un equipo de computación. Pero acuérdense que cuando vamos nosotros a una oficina a pedir algún tipo de soporte o actividad, también somos usuarios externos, pero somos usuarios, ¿no? Usuarios de Pacific, usuarios de CNEL, etc. En los equipos informáticos, aquí, como dice Luis, que va a operar o a trabajar con un equipo. Perfecto. Vamos entonces con la parte de los datos. El dato, estaba bien lo que nos dice Eduardo, vamos a diferenciar solamente una cosa. No es un conjunto, sino es una expresión. A ver, pongámoslo como el dato es lo mínimo de la información, una parte de la información. Vamos a tomarlo como un ejemplo para entender. Va a venir un cantante que nos gusta, Evelyn Magallanes. Dígame el nombre de un cantante que nos guste a todos. Difícil contentar a todos en gusto, ¿no? Bueno, díganme el nombre de un cantante que le guste a usted. Rake, no sé. ¿Quién?
Rey, no sé. Ya. Va a venir el cantante, no lo entendí bien, pero va a venir, ¿verdad? Y ojo, todavía no dan la noticia, la información, pero comenzamos a escuchar. Y el señor cantante viene estamos 14, el 20 de julio al Ecuador. Eso me dijo Carolina Hernández. Mientras Melanie Morán me dijo que va a venir a Guayaquil. Ese es el dato de Melanie, de que va a venir a Guayaquil. Pero el dato de Carolina es de que va a venir al Ecuador. Ella no sabía más allá, solo sabía que viene al Ecuador. Ese es el dato de ella. El dato que nos provee Melanie es que va a venir a Guayaquil, mientras Ariana nos dice que va a venir a Guayaquil el 20 y que se va a presentar aquí de forma gratuita. ¿Dónde? No sabe, pero escuchó el dato de que se va a presentar de forma gratuita. Entonces, Gabriel nos dice que el dato de él es que se va a presentar de forma gratuita, pero en el centro cívico. Ahora, el día tiene 24 horas, no tenemos más información. Hasta que Alexia nos dice sí, pero va a ser en la noche. ¿A qué hora será en la noche? Entonces Alicia Goyes nos dice específicamente a las 8 de la noche. Carolina Santander, que quiere asistir, dice, bueno, de 8 de la noche hasta qué hora. Necesito sacar el permiso hasta qué hora. Pero no sabe hasta que la Yanara le da el dato de 8 a 10 porque es gratuita la presentación. Cada uno tenía una partecita que la otra no conocía. ¿Sí? Eso es un dato, es una parte de la información. Hasta que vengo yo, o bueno, yo no, Yulexi Fernández es periodista, viene Yulexi y comienza a andar investigando como todo periodista por todos los lados, coge los datos y une todos los datos. Cuando Yulexi une todos los datos, obtiene la información. Y ahora sí, Yulexi da con nombres y apellidos la noticia que el día 20 el cantante tal viene al Ecuador, específicamente a la ciudad de Guayaquil, a hacer unas obras sociales y que en su visita va a dar una presentación artística el día domingo 20 de 8 a 10 de la noche en el centro cívico. ¿Sí? Individualmente el dato era una parte de la información, mayormente no nos servía de mucho. Pero el conjunto de datos, y ahí viene lo que nos decía el compañero Eduardo, ¿verdad? El conjunto de esos datos dio lugar a qué cosa? A la información. Eso es la informática, el procesamiento de datos con el fin de obtener qué cosa? Una información útil para el usuario. Individualmente a lo mejor no me significaba nada. ¿Sí? Individualmente, 8 de la noche. ¿Qué pasa a las 8 de la noche? No sé, me está indicando a comer, no sé qué diablos pasa. El otro dice Guayaquil. Sí, soy de Guayaquil. Individualmente a lo mejor no me significaba nada. Pero el conjunto de datos ya procesados, como lo hizo la compañera Hernández, ahora sí fue una información útil y significativa. Sí está entendida esta cuestión de datos y de información. Datos es la parte de la información. El conjunto de datos es la información en sí, ya que puede ser significativa, que por cierto, en computación es exacta. Aparte puede ser verdadera o no, y eso ya tenemos que nosotros como ser humano discriminar y valorar, ¿no? Pero en computadora el conjunto de datos lo hacemos que sea fiable. Ponemos un conjunto de datos y una operación tiene que ser exacta y valedera. Si salió mal, no es el computador. El usuario no digitó y no programó algo bien. Noeli García. Ahora, con todo lo que conversamos, el concepto de esto. Hablo de datos y de información. Sería como un conjunto de sistemas, no. En su palabra, como quiere explicar, no importa. A ver, en sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Con tus palabras que nos expliques lo que hemos conversado acá de datos e información. Ya, datos vendría a ser como una parte de pequeña de poco. Me lo caché porque se congeló, ¿no? Pero es una parte de la información que lo que me dice. ¿Sí? Sí, una parte de la información. El conjunto de datos nos va a producir a nosotros una información. Una informática de otra información útil para el uso. Veamos.
Ivette, Yagual. Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí. Hardware, software, datos y usuarios bien definidos. Todo era parte de un sistema informático que se unen para procesar datos, obtener información a través de un dispositivo electrónico llamado computador. Ivette creo que le dije, ¿no? Sí. ¿Qué es un computador? En sus palabras. Un computador. Sí. Son programas, procesos que nos van a dar información y nos ayudan. Ya. Perfecto. Nirka, ¿está bien o hay alguna observación a eso? Sí, estoy de acuerdo con ella. ¿Está de acuerdo con ella? Perfecto. Ángeles Belén. No está acá tampoco. Listo. Pedro David Infante. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Muy buenos días, profesor. En parte estoy de acuerdo, porque o sea, es un dispositivo tecnológico ¿En qué no estás de que acuerdo? en la parte donde dijo que solamente nos permitía obtener información o en la parte que mencionó de información en sí. O sea, hay un computador que es un dispositivo tecnológico que no solo nos permite obtener información a través de ellos, sino también procesarla y guardarla a través de un conjunto de aplicaciones que conlleva el sistema operativo del mismo computador. Ya, perfecto. Hay una partecita que debemos aclarar. Y está bien. Es una parte física del computador. Es un dispositivo electrónico. Es programable. ¿Qué quiere decir programable? Que le vamos a ir dando un conjunto de instrucciones y las puede ir a hacer de forma secuencial o si nosotros lo programamos de forma aleatoria, ¿verdad? La parte que no está bien es que sea un conjunto de programas, porque aquí ya diferenciamos el hardware del software. El software son los programas. El computador solito es la parte física, y al ser la parte física, ¿qué es netamente hardware, ¿no? Ahora, que se complementa con el software para poder trabajar y dar paso a lo que es el sistema informático, eso es verdad. Porque el sistema informático es hardware, software, datos y usuario. Pero el computador solito, Alexia, léanos. ¿Se alcanza a leer o le estoy tapando con las imágenes de ustedes? Sí, Ya. es un computador. Es una máquina o dispositivo físico programable que se utiliza para tratar o procesar información a partir de un grupo de instrucciones, denomina programa. Exacto. Ahora sí, ¿qué es un computador? Hasta ahí nomás. Es una máquina o dispositivo físico, electrónico, programable, que vamos a utilizar para tratar o procesar información, ahora sí, a partir de un conjunto de instrucciones denominado programa, ¿no? El computador tiene algunas características básicas que tiene que cumplir. Por ejemplo, poder ejecutar de manera precisa instrucciones. Aquí no hay equivocación, se ejecuta de manera precisa. Hasta aquí la parte de los conceptos de la informática. Luego la computación ha ido avanzando, ¿sí? Hoy tenemos equipos tecnológicos de punta, estamos hablando fuertes en cuanto a tecnología, ¿verdad? Y tenemos equipos fuertes y tan pequeños como celulares. Los celulares de alta gama de Samsung, los iPhone, que son verdaderas computadoras de bolsillo. Ahí tenemos cómo usar aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, hacer cálculos, hacer videoconferencias, mandar a imprimir desde ahí a la impresora inalámbrica. Son verdaderos computadores de bolsillo. Tenemos guías, brújulas, tenemos de todo. Son verdaderos computadores. Pero no siempre los computadores fueron así. En sus inicios los computadores eran unos tremendos monstruos gigantes, ¿verdad? ¿Producto de qué? De que la tecnología apenas empezaba. Sin embargo, esos monstruos grandes hacían algo que para la época era novedoso. Eso se denominó generación de computadores. Son los diferentes cambios que han suscitado
tecnológicamente, marcando un cambio tecnológico en estos equipos para poder hablar de una generación. Tiene que haber la aparición de un componente principal que diferencie ese equipo tecnológico del anterior. Si no hay ese componente principal que lo diferencie, no hay una generación de computadores. Nosotros vamos a hablar de 4 generaciones de computadores bien establecidas, teniendo desde la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, en esas 4 generaciones de computadores, vamos a trabajar con grupos. Aquí necesito 4 grupos de 5. No van a exponer. Hacen la diapositiva y la suben a la sección de diapositivas. Pero yo le voy a preguntar a cualquiera del grupo mientras estoy hablando. No, Evelyn Magallanes, grupo número 1, sí. Estamos hablando de la primera generación de computadores. Evelyn, a ver, dime algo de la generación. Evelyn habla por el grupo. ¿Sí? Diapositiva de exposición, Johanna Castillo. Yo sé que adentro están los nombres de los otros 4 compañeros, ¿no? Está clarito eso. Eso tienen para subirlo durante el transcurso de la semana. Pero para la próxima clase, el grupo número 1 ya lo tiene listo. No esperemos hasta el último día. Vamos a ir durante el transcurso de la clase. Imaginemos que la próxima clase sí puede poner hasta el grupo 2. Entonces es importante que el grupo 1 y 2 ya lo hayan subido para la clase siguiente, ¿no? ¿Listos? ¿Alguna consulta? ¿Es el archivo, profe, o el vínculo? No, el archivo. El archivo. Ahí sí tienen que subir el archivo. Y tal como les dije, si les expliqué lo de la tarea 3 para esta semana, ya no es vínculo. Tienen que subir el archivo. Sí les expliqué, creo eso, ¿no? Que en el campus nuestro, ¿sí? Ya se me salió de la sesión, pero en el campus nuestro, en la práctica número 3 de informática, cuando vamos a subir la tarea, y al hacer la entrega, ya no vamos a poner el vínculo como hicimos en la práctica 1 y 2. Vamos a poner el archivo de Word, el archivo que crearon colaborativamente. Cada uno de ustedes tiene que hacer un aporte. Entonces ahí me van a poner con su portada, los 4 o 5 integrantes, si es individual, solitos, como sea, ¿no? Ya, creo que la tarea es individual, entonces el nombre solito de ustedes. Y me suben el archivo. Ojo, imágenes, y hay que comprimir las imágenes. Déjenme volver a compartir. Esto es interesante que ustedes lo sepan. Ustedes han insertado, ahí sí ven, ¿no? Han insertado varias imágenes a lo largo de la tarea. Cuando ya terminen, antes de grabar, de la grabación final, porque tienen que ir grabando varias veces por si acaso se va la energía, seleccionen formato, comprimir, desactivan esta casilla de verificación y seleccionan la calidad de píxeles más baja, 96. Aceptar y ahí lo vuelven a grabar. ¿Okay? Eso es importante que ustedes lo hagan siempre. Cuando pongan imágenes en un documento, en un PowerPoint, porque si no el documento o el PowerPoint se les hace grande, 30, 40, 50 megas, las imágenes. Cuando terminen de hacer todo, seleccionan la imagen, formato, comprimir, desactivan aplicar solo esta imagen para que se aplique todo y cogen la calidad más baja. Que digitalmente no se nota calidad baja. ¿Sí? Listo, gracias jóvenes, nos vamos porque ahora sí está más controlado el tiempo que en otras ocasiones. Ya mismo tenemos al docente de la siguiente hora acá, ¿no? Si no hay otra duda o si hay duda me lo dejan a través de la mensajería del grupo, que yo igual sí la contesto en la tarde o en la noche, no hay ningún problema. A veces algunos compañeros me escriben al WhatsApp, soy del grupo 2, le trato de contestar lo más pronto posible. Gracias a todos por la ayuda, gracias Milena, ya le estoy enviando también en el transcurso del día lo que les dije, ¿no? Gracias con todos, tengan buen día, excelente día, pasen bien. Igualmente, profe, gracias. Gracias a ustedes, gracias con todos. Profe. Dígame. El foro se cerraba el domingo mismo a las 12, ¿ya? No importa si lo subimos el lunes. ¿El foro de cuál? El último foro que puso, profe. Lo puso el mismo domingo a las 7
y se cerraba a las 12. Ya lo voy a abrir, entonces me equivoqué en la fecha, ya lo voy a abrir porque se abre el domingo a las 12, pero se debe terminar el próximo domingo a las 12, ¿no? Ya voy a verificar la fecha en este instante. Ya listo, profe, gracias. Gracias a ustedes, cuídense. Profe, Dígame. disculpe, ¿para cuándo es la exposición? No es exposición, es un trabajo que tienen que hacer. Simplemente ustedes pueden hacerlo hoy, mañana, pasado mañana, porque yo voy a seguir mis clases. Pero hasta el transcurso de la semana que finalice el día domingo, tienen que haber subido ya sus diapositivas. Eso es para que cualquier compañero que quiera volver a leer, a ver, pueda ver las diapositivas, aparte de las mías que voy a dejar en el campo, ¿no? Listo, vámonos porque ya está el compañero por acá presente. Gracias. Cuídense, tengan buen